Hola, hola, muy buenas noches a mi hermosa familia de Growing. ¿Cómo están hoy sábado, tardecito a la noche? ¿Cómo van? Ustedes dirán, Diana, ¿usted qué le está pasando? ¿Por qué aparecen las cámaras así? Y tiene una razón lógica de ser y también es una palabra de Dios. Y quiero contarles que el video de hoy lo realizo tarde la noche porque efectivamente hoy tuve una irritación en la piel y no quería salir así en la cámara. O más bien sabía que lo iba a hacer, pero no sabía en qué momento. Cuando llegué a mi casa hace poco, me empecé a aplicar un nuevo tratamiento en el rostro y cuando estudiaba nuevamente la palabra de Dios, le decía a Dios, ¿cómo voy a salir a la cámara así? Y él me decía, ¿y a ti qué? ¿A ti qué te importa lo que piensen? Debe importarte lo que yo piense de ti. Y, y así le he titulado a esta charla, que no te importe lo que digan de ti, dice el Señor. Que no te importe. Y vamos a verlo en Hechos, capítulo 28, versículo 16 al 20. ¿Qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Esto nos quiere decir que antes de esto ya había pasado el naufragio. Pablo, junto con los 276 tripulantes del barco que estaban llevándolo de Jerusalén hasta Roma para ser juzgado por el César, tuvieron 14 días navegando porque el agua los adentró a las profundidades del mar y la proa, que es la punta del barco, se incrustó a una montaña de arena y la popa, que es la cola del barco, era golpeada por las olas y el barco se destruyó. Querían matar a los prisioneros, los soldados, pero había un soldado que estaba a cargo de Pablo y lo apreciaba y no permitió que los mataran. Al contrario, les permitieron a los prisioneros que fueran hasta la isla en tablas de lo que quedaba del barco y los que supieran nadar que lo hicieran. Y cuando llegaron a la isla, fue entonces cuando le permitieron a Pablo, y ahí es donde conectamos, una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un aislamiento privado, en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Tenía casa por cárcel. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo, hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo, ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con estas cadenas, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Vamos a saltar al versículo 30 y 31 y dice, durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Pero ¿qué tiene que ver el título de la charla de hoy con la historia de Pablo? Que no te importe lo que piensen los demás, lo que digan los demás. Ustedes se imaginan a Pablo diciendo, ay no, qué pena que vengan a visitarme si yo estoy prisionero. Pero a Pablo no le importaba eso, porque él tenía claro lo que debía hacer y era agradarle a Dios.
aún en las circunstancias que estuviera. Pablo estaba en la cárcel y no temía hablar de Dios y no escatimaba en hacer milagros. De hecho, cuando Pablo llegó a Roma, cuando llegaron a las 3 tabernas, que era un pueblo, allí encontraron a un alto funcionario que estaba encargado de esa isla. Y resulta que el padre de este funcionario estaba muy enfermo y Pablo no escatimó, aún aunque estaba encadenado, lo sanó. Lo sanó y se ganó la amistad de este funcionario de la isla. Por eso le permitieron tener casa por cárcel. Pero aún así, él predicaba la palabra de Dios y no le importaba lo que pensaran de él. No le importaba en absoluto, porque su confianza estaba puesta en Dios y para Dios. Vamos a ver qué nos dice Dios en Juan capítulo 21, versículo 20 al 25, y dice: Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Cuál era el discípulo que Jesús amaba? Era Juan, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? En la versión católica dice: ¿qué va a pasar con este? Con desprecio, ¿verdad? Con egoísmo, con envidia. Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En la versión católica dice: y si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué? ¿A ti qué te importa? Si lo dijéramos en un léxico actual, Jesús diría: ¿a ti qué te importa? ¿Qué voy a hacer con él? Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Sígueme, dice Jesús. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría, pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solo dijo: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Ni Pablo, ni Pedro les importaba lo que dijeran los demás después de recibir la palabra de Dios. Y eso hoy Dios nos quiere enseñar. No sufras por el que dirán. No sufras. Que no te importe el que dirán. Diana, pero ¿cómo es posible que usted se presente así ante la cámara? No, es que yo no estoy aquí literalmente para agradarlos a ustedes, sino para agradarle a Dios, porque mi confianza está en Él. Y yo cumplo con su propósito de compartirles el mensaje, pero sé muy bien quién soy, sé muy bien la confianza en dónde la tengo puesta, y no es en ustedes, no es en el que dirán, no es en el juzgamiento del hombre. Y hoy me costó porque yo me veía el rostro todo el día y yo decía: ¿en qué momento voy a hacer el video, Dios? Mi rostro no está apto para hacerlo. Y cuando llegué a casa en la noche, le dije a Dios: ya es tarde. Ya es tarde. ¿Cómo voy a hacer este video, Señor? ¿Cómo con el rostro tan irritado como lo tengo? Y Dios me dijo: ¿y a ti qué? ¿A ti qué te importa lo que piensen? Tú cumple y comparte mi palabra. Ustedes se imaginan a Pedro preocupado porque él estaba en la cárcel y él diciendo: ¿qué dirán los judíos de mí?
que yo predicando de Dios y Dios no me saca de la cárcel. Y Jesús le dice a Pedro, ¿y a ti qué te importa lo que yo haga con Juan? Y hoy Dios nos dice a nosotros, ¿a ti qué te importa si Diana aparece bonita, no aparece bonita, aparece maquillada, no aparece maquillada? ¿A ti qué te importa? Sígueme, escucha mi voz, mi palabra. No sufras por el que dirán, que no te importe el que dirán. Tu confianza debe estar puesta en Dios. Y eso es lo que Dios mira en nuestros corazones. ¿Qué pasa si te llevo a la cárcel? ¿Qué pasa si no tienes la piel tan preciosa para hacer el video? ¿A ti qué te importa? Dice Dios. Levanta tu autoconcepto, tu confianza, porque tu confianza está puesta en mí, dice el Señor. No sufras por el que dirán, porque lo único que nos debe importar es lo que dice Dios de nosotros. Cuando pasamos pruebas, ¿qué dice Dios de nosotros? Es que te llevé a la cárcel, entonces no hablas de mí. Es que porque estás viendo a tu hermano hacer o no hacer, entonces lo vas a dejar de hacer. ¿Tu conducta depende de otros? ¿Y a ti qué dice Jesús? ¿A ti qué te importa? Preocúpate por ti y sígueme, dice el Señor. Yo no sé ustedes la relación que tengan con Dios, pero la relación que yo tengo con Él es tan increíble que yo hoy cuando leía la historia de Pablo, yo le decía a Dios, es increíble lo que Pablo vivió. Y cuando hoy me pasó esto en el rostro, yo le decía a Dios, creo que estoy viviendo algo muy similar. No en el mismo nivel, pero al final hace parte de la prueba que Dios pone en mi corazón. ¿Y qué con que tengas el rostro irritado? ¿Qué te importa más? ¿Dar mi palabra o el qué dirán? ¿Y a ti qué te importa? Dice Jesús. Tú sígueme. Tú sígueme. Oh. Qué bello. Los invito a que me acompañen en esta oración de cierre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este mensaje, tu pan de cada día. Señor, gracias por enseñarme que las cosas superficiales no tienen relevancia, Señor, y que más que pensar en lo que piensen los demás, debo pensar en lo que piensas tú con mi conducta, Señor. ¿Y a ti qué? Sígueme. Gracias, Señor, por tus palabras y por tu enseñanza. Gracias porque me permites vivir de una forma directa tu aprendizaje. Gracias, amado Rey. Te doy la gloria y la honra a ti siempre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a aplicarme otra mascarilla para la irritación. Pero quiero invitarlos a que reflexionemos en a quién le estamos prestando atención. Dios nos dice, preocúpate por lo que yo pienso de ti. Eso es lo que te debe desvelar, más que lo que piensen los demás. Porque yo soy el que soy. Precioso. Los amo con todo mi corazón, que tengan una preciosa noche y nos vemos mañana. Aspiro y espero que mañana amanezca mucho mejor mi piel.
y llegaremos con un nuevo mensaje de Dios. Los amo con todo mi ser. Que tengan una preciosa noche. Adiós.